Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven y nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja en donde ves tus videos favoritos. Pues ahí subimos estos live a manera de repetición de manera completa, ¿no? El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 24, pero es muy importante recapitular lo que dijo el versículo anterior. Si bien sabemos, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado, ¿no? El día de ayer pues explicamos qué es exactamente a lo que se refiere Dios con que pues lo expulsó y pues prácticamente que tiene que labrar la tierra, ¿no? Si nosotros también recapitulamos, y esto lo podemos ver en Apocalipsis, pues prácticamente el primer expulsado de la gloria de Dios, nosotros sabemos que es Satanás, ¿no? Muchas personas no saben de qué manera pues Satanás pecó, ¿no? Sabemos que el pecado, el origen del pecado, pues prácticamente es Satanás, ¿no? Él fue el origen del pecado prácticamente. Entonces, ¿de qué manera pecó contra Dios? Dice que quiso ser igual a Dios, ¿no? Prácticamente. O sea, hemos dicho en anteriores live que pues Satanás era el querubín más grande, pues prácticamente de todo el cielo, a excepción de Dios, era más grande que él, ¿no? También lo asemejamos también con lo que era de José, que era el gobernante, que era el más grande de todo Egipto, excepto Faraón, ¿no? Pues más o menos así. Entonces, pues prácticamente, ¿qué pasa con Satanás? Vio que pues él podía, ¿cómo les podría decir? Usurpar el lugar de Dios, no sé si decirlo de esa manera, no sé si es correcto, pero lo que quería era tener el mismo corazón que Dios, ¿no? Prácticamente él quería liderar, como comúnmente se dice, ¿no? Él quería ser el rey, ¿no? Entonces, pues prácticamente por tener el corazón tan elevado, pues prácticamente Dios pues lo destituye, ¿no? Lo destituye de su gloria, ¿no? Y él cae en pecado a la tierra, ¿no? Nosotros podemos ver dónde. Entonces, pues después viene Satanás. Esperen, ¿dónde te voy a estar? Después viene Satanás, en el que pues sabemos que Adán recibe palabra de Dios y le menciona pues que hay un árbol el cual, o sea, de todos los árboles que habían en el huerto podían comer, a excepción de un solo árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente morirás, le menciona, ¿no? Entonces pues después forma Dios a su esposa, en este caso Eva, y pues prácticamente Adán le tiene que informar la palabra de Dios, ¿no? En este caso sabemos que Adán no tenía completamente bien cimentada la palabra de Dios en su corazón y también Eva, ¿no? Prácticamente. Muchos dicen, ay, es que por la culpa de Eva, por la culpa de Adán yo tengo pecado. No. Adán y Eva es representación de toda la humanidad, ¿no? Si tú hubieses estado en el mismo lugar, hubieses hecho hasta 3 veces peor que ellos, ¿no? Entonces sigamos. Entonces, por cuanto no tenían la palabra de Dios en sus corazones, pues prácticamente Satanás lo vio y dijo, y le dice a Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho que de todo árbol no puedes comer, ¿no? Entonces, ¿eso dijo Dios? No dijo eso, ¿no? Ahora veamos lo que responde Eva. Eva responde, no nos dijo eso, nos dijo que de todo árbol podemos comer, pero menos del árbol que está en medio, porque el día que lo tocaremos o lo comamos, pues vamos a morir, ¿no? Entonces ahí Satanás se dio cuenta de algo, y no sé si ustedes se han dado cuenta de algo, pues prácticamente Dios menciona que en el centro del huerto está el árbol de la vida, y que por ahí en un lugar del huerto pues está el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero ¿qué dijo Eva? En el centro está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, perdonen, la palabra de Dios no estaba en el corazón de Eva, ¿no? Entonces, ¿qué dice la serpiente cuando se da cuenta que no tiene la palabra de Dios? Dice, y le dice a Eva, no moriréis, ¿no? O sea, le dice,
no puedes morir. O sea, es mentira. Cuando Dios sabemos que dice la verdad, ¿qué dice Satanás? Dice mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, por cuanto es padre de mentira, mentiroso, ¿no? O sea, ¿cuán verdad hay en Satanás? No hay verdad, ¿no? Lo que habla él es destrucción, lo que habla él es mentira, prácticamente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pues prácticamente Eva y Adán no tenían la palabra en sus corazones, ¿no? Y también, o sea, uno puede decir, no, es que porque Dios no intervino, es que porque aquí, es que porque allá, porque nosotros queremos juzgar con esto el cómo debe de actuar Dios, el cómo debieron de haber sido las cosas prácticamente, ¿no? Entonces, Dios no es hombre para que piense como hombre, y hay de aquel que diga que todas las cosas no pasan porque Dios así las permite, ¿no? O sea, hasta para que Satanás actúe, sabemos que Dios lo permite, ¿no? Porque si Dios no lo permitiera, nada más tendría que decirlo y pues prácticamente todo desaparece, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver y corroborar con lo que ya he dicho muchísimas veces con Job, ¿no? Cuando Dios reúne allá arriba a todos sus ángeles, pues prácticamente llega Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es creación de Dios. Entonces llega y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, y sus alrededores le responden, ¿no? Siempre menciona esa palabra y es muy curiosa. ¿Y por qué dice eso, no? Sabemos que Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Y de qué somos hechos? Somos hechos del polvo de la tierra. Por lo tanto, cuando la Biblia dice tierra, habla de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás está en constantemente trabajo y viendo qué es lo que puede hacer, ¿no? Creo que se puede entender de esa manera. Entonces, pues prácticamente le dice Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto, ¿no? Así como Job se veía a sí mismo, ¿no? Entonces dice Satanás, pues sí, ahorita que me lo dices, pues sí lo voy a considerar, y pues prácticamente Satanás empieza a desboronar su vida de Job, ¿no? Pasa y pues ya sabemos la historia. Entonces, pues prácticamente hay aquel que diga que las cosas pasaron, sino porque Dios las permite, ¿no? Nada pasa sin que Dios permita que pasen esas cosas, ¿no? Yo podría decir, pues no digamos, MPS, ¿no? Que a veces viene en los labios, ahorita lo estoy viendo. Él piensa que pues le aparece de repente los live, ¿no? Pero yo sé que Dios permitió, aunque él tenga un trabajo distinto por ejemplo, a veces que nos viene a comentar o así, yo sé que su conocimiento, su entendimiento, pues prácticamente está ligado solo a la vista y a los hombres, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Porque créanme que yo también pasé por esa situación en donde yo decía, híjole, las cosas de Dios, pero es que, se me es más grato, se me es más deleitable estar viendo otras cosas, videos, scrolleando y así, o sea, ver mis videos favoritos en la plataforma roja o ver otro tipo de contenido, ¿no? O sea, se me es más grato, se me es más deleitable prácticamente ver eso, ¿no? Pero eso es lo que quiere mi carne. Pero ¿qué quiere mi alma? ¿Qué quiere mi alma exactamente? Quiere y tiene sed de justicia, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esa justicia? Sabemos que Dios nos dice prácticamente, y las personas lo entienden de una manera distinta, dice, a ver, vamos a buscar qué dice la palabra de Dios conforme a lo que acabamos de decir, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 19, ¿no? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Prácticamente quien hace justicia es Dios. Entonces nosotros por medio de nuestros ojos vemos pensar, híjole, hay tanta maldad, tanta esa cosa, y yo soy tan bueno, ¿no? Es lo que comúnmente una persona diría, pero prácticamente hasta nuestro Señor Jesucristo lo dice, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios menciona esto, quiere decir que Él es el justo, ¿no? Que Él es el que brinda la justicia. Entonces, si mi alma tiene sed de justicia, ¿a dónde debo recurrir? A la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues leyendo y leyendo, pues prácticamente puedo encontrar
que pues prácticamente la misericordia de Dios es tan grande, ¿no? Porque sabemos que desde hace muchísimo no deberíamos de estar aquí, más por misericordia de Dios es que estamos, ¿no? Bueno, nos desviamos un poco, pero es importante explicar todo. Ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 24, ¿no? Lo que nos toca. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Prácticamente, ¿qué quiere decir Dios cuando Adán es echado fuera del huerto del Edén? Pues prácticamente sabemos que nos mencionan en los versículos anteriores que dice, ahora el hombre es igual a nosotros, ¿no? Pero recuerden que siempre les he dicho por qué Dios habla en plural, ¿no? Dice, es igual a uno de nosotros. Entonces, no dejemos que coma del árbol de la vida, sino va a vivir para siempre. Ya explicamos el día de ayer, que me falta subir el video a la plataforma roja para quien quiera ir a ver la repetición. Pues prácticamente un humano, un hombre, ¿qué es lo que busca, no? Si nosotros recapitulamos históricamente, en estos tiempos, ¿quién fue el hombre más inteligente? Podemos encontrar Nikola Tesla, podemos encontrar Galileo Galilei y todas esas historias, pero alguien que ha sido más que todos ellos, pues prácticamente ha sido Albert Einstein, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, el viejito que creó la teoría de la relatividad y todo eso. Le llamo viejito porque es la única imagen que hay. Salomón bíblicamente, exactamente MPS, ¿no? Pero estamos hablando ahorita en historicidad de hombre, ¿no? Eso sabemos que es bíblico y no ha nacido alguien más con sabiduría que Salomón, ¿no? Pero si nos enfocamos en lo que ve el hombre, pues prácticamente fue Albert Einstein, ¿no? Entonces, pues prácticamente, ¿qué hizo Albert Einstein? Albert Einstein, siendo el hombre más inteligente de toda la Tierra en ese entonces, en este mundo, pues crea la teoría de la relatividad, crea un montón de cosas. No lo crea, sino que encuentra, ¿no? Prácticamente. Porque si lo crea él mismo, lo hubiese creado y no existiría esa relatividad antes de, sino que la descubrió. Entonces, ¿qué es lo que hace este humano? También colabora con la descomposición de átomos. ¿Y qué es lo que se crea después de eso? Crean lo que es las bombas atómicas, ¿no? Empieza a crear esa cosa y nosotros podemos ver, es que, mira, yo te puedo explicar, o sea, en mi historia, él lo que quiso hacer es tener protegido a su lugar de nacimiento porque había muchas amenazas, pero realmente eso era realmente, no sé, crear un arma de destrucción, ¿no? Entonces, el común del humano, ¿qué es lo que hace? Piensa en destruir todo el tiempo, ¿no? Piensa en cosas que no edifican, ¿no? Prácticamente, espiritualmente, bíblicamente se podría decir, ¿no? Entonces, pues esta persona, Albert Einstein, realmente el propósito que él tenía era destrucción, ¿no? Por medio de que, aunque él no la haya ido a aventar, pues prácticamente ayudó, ¿no? Abonó a que eso pasase. Entonces, ese hombre natural, pues prácticamente sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, omnisapiente y todo lo sabe, ¿no? Todo lo que va a pasar, él ya lo sabe. Entonces, prácticamente, si el hombre natural, por medio de lo que ya había hecho, si tomaba del árbol de la vida, pues prácticamente iba a vivir para siempre haciendo la destrucción de continuamente el mal prácticamente. Entonces por eso es que dice Dios que pues tenía como que sus guaruras de querubines, ¿no? Protegiendo al árbol de la vida. Si nosotros vemos exactamente quién es el árbol de la vida, sabemos que existen dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Prácticamente eso es lo que nos cuenta al inicio de Génesis. Si nosotros vamos a buscar qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, que es Él, vamos a buscar qué nos dice. Aquí está. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Prácticamente nos está diciendo en toda la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es la vida. Entonces, ese árbol de la vida, el que da vida eterna, lo vamos a buscar también. Dice, vamos a buscar qué dice nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en Juan capítulo 10 versículo 28. Quien quiera ir a buscarlo, Juan capítulo 10 versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano, ¿no? Prácticamente entonces sabemos que el árbol de la vida brinda vida eterna, porque Dios dijo, entonces no dejemos que coma del árbol de la vida, si no vivirá eternamente, ¿no? Lo menciona Dios. Entonces, si nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vida, y nos menciona que Él da vida eterna por la obra que hizo, pues prácticamente de Él es la vida eterna, por cuanto sabemos que Él es el mismísimo Dios, ¿no? Muchas personas quieren entrar en controversia, no, es que lo que tú estás diciendo está mal, porque sabemos que no es Dios. Ya lo leímos el día de ayer cuando dice que es la imagen misma, el resplandor de su gloria y también la sustancia de su poder. Nos lo menciona la palabra, que es prácticamente el Señor del cielo, ¿no? Y sabemos que ese pues prácticamente es Dios, ¿no? Entonces, el árbol de la vida pues prácticamente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el otro árbol? El árbol que da para muerte, pues prácticamente sabemos que quien vino a la tierra a hurtar, vamos a buscar, matar y destruir, vamos a buscar en donde nos lo dice, pues prácticamente quién es, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 10 versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? ¿Quién es ese ladrón? Sabemos que ese ladrón es Satanás, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿a qué vino Satanás a la tierra? Vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, los que nos mantiene prácticamente bajo mentira. Y sabemos que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo y el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nos dice Él es el camino, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Ustedes no van por el camino. Si Él dice, yo soy la verdad, ¿qué quiere decirnos a nosotros? Están en la mentira, ¿no? Si Él dice, yo soy la vida, a nosotros, ¿qué nos dice? Ustedes están en la muerte, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros estamos en la muerte? Vamos a buscar qué nos dice la palabra. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a ver. La palabra nos dice, vamos a buscar, dice Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Ahorita vamos a leer Nieve de Limón todos los comentarios, no te preocupes, quien quiera dejar un comentario yo lo voy a responder, nada más que necesitamos que escuchen por favor primero, ¿no? Entonces dice Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? El común de las personas quiere pensar que es pecador porque peca, ¿no? Prácticamente porque infringe, porque dice, es que yo miento, es que yo codicié, es que yo engañé, es que yo mentí, es que yo aquí, yo allá, y piensa que esa persona se vuelve pecador cuando peca. Pero aquí nos está diciendo la palabra, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Sabemos que entró por Adán. Cuanto es representación de toda la humanidad, nos menciona. Y por el pecado, la muerte, lo que les decía hace rato, si Él es la vida, nosotros estamos en muerte. ¿En qué? En pecado, ¿no? Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces lo que tú me quieres decir, ¿no? Tú podrías pensar, entonces lo que tú me quieres decir,
que yo soy pecador y peco, no que yo peco y me vuelvo pecador, exactamente, ¿no? Dice que nacemos pecadores prácticamente. Para que tú puedas pecar necesitas ser pecador, no al revés, ¿no? Si yo te doy un ejemplo, pues probablemente para ti pueda ser locura, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Si yo digo que construyo casas, ¿qué soy? ¿No? Debo de ser un maestro de obras, ¿no? Un albañil, como comúnmente se conoce, ¿no? Yo no puedo decir que yo construyo cosas y pues prácticamente no soy un albañil, ¿no? Sino que me vuelvo albañil nada más cada que hago eso, sino que desde que yo aprendí a ver realmente qué es lo que soy, pues prácticamente podría decir que yo soy un albañil, ¿no? De nacimiento, por cuanto hago las cosas de una manera muy bien, ¿no? Prácticamente de una manera similar es el pecado, ¿no? Nosotros imaginamos que el pecado entra en nosotros cuando hacemos algo que no está bien, ¿no? Pero hasta el rey David lo dice, lo he dicho inmensidad de veces, que dice en el Salmo, capítulo 55, versículo 1, me parece. Vamos a buscar Salmos 55, 1. Nos menciona, no lo dice aquí, es el 5, me parece, 51, 5. 51, mírame, hasta me he equivocado y por eso es que tenemos que venir a buscar específicamente, ¿no? Dice Salmo 51, versículo 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que antes de que él fuese ya salido del vientre de su madre como un bebé, él ya estaba formándose en pecado. Y cuando él fue concebido, dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa palabra? Pues prácticamente que todos nacen pecadores, ¿no? El común de las personas no lo entiende así, lo entiende en la que cuando peca, ahí se vuelve pecador. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Esa persona cuando peca dice, es que mi Señor todo me lo perdona, ¿no? Porque ¿quién es más grande y quién es el más amoroso y misericordioso? Pues es Dios. Pero ¿de qué manera piensan ellos? Lo piensan aquí. Encierran una capsulita en la que Dios se debe de adaptar a su conocimiento y así a su sabiduría para decir, es que yo si me arrepiento de todo corazón, pues prácticamente Dios me perdona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona empieza a pensar, con que tengo excepción de hacer lo que yo quiera, y en el último momento cuando yo me diga que pues me arrepiento de todo corazón, pues ya no, o sea, una persona conscientemente no lo piensa, pero inconscientemente eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente el arrepentirse? Ya lo he dicho muchas veces, está el arrepentimiento de Judas, que prácticamente se arrepiente de haber dado sangre inocente por cuanto él pensó que iba a ser de una forma distinta como debía de trabajar Jesucristo, ¿no? Ahí podemos ver que lo que Judas piensa en su cabeza, pues prácticamente no es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, por cuanto no veía lo espiritual, ¿no? Entonces él creía imaginar pues que él allá estando ahí iba a ser como Goku, ¿no? Que iba a expandir su poder y los iba a destruir a sus enemigos y todo eso. Así se imaginaba Judas, ¿no? Pero prácticamente no pasó eso. Y está el arrepentimiento verdadero, que el arrepentimiento verdadero está en Pedro, ¿no? Sabemos que antes de haber sido Pedro, pues fue Simón, ¿no? Pero Dios, sabemos que nos hace nuevas criaturas y es por eso que le da el nombre de Pedro, la roca. Sabemos que Pedro confiaba mucho en sí mismo, ¿no? Tenía mucha confianza en lo que él pensaba, en lo que él tenía de conocimiento, en lo que él hacía, ¿no? Entonces, viene Pedro y está en la última cena y dice nuestro Señor Jesucristo, tengo algo que decirles, todos ustedes se van a escandalizar, ¿no? Viene Pedro, lo escucha y ¡ay! Mira, Jesucristo, yo no me voy a escandalizar. Si hay que morir por ti, yo lo voy a hacer, ¿no? Prácticamente Pedro tenía esa confianza en sí mismo, ¿no? Entonces vienen los demás y le dicen lo mismo y pues lastimosamente Jesucristo se entristece por cuanto no creen en la palabra que él está diciendo, ¿no? Y un humano pues prácticamente es como Pedro, cuando tiene mucha confianza en sí mismo, dice, le dicen, oye, ¿sabes qué? Te vas a escandalizar, vas a
vas a tener miedo, vas a huir. Y pues, no, ¿cómo? O sea, yo sé que yo hasta daría mi vida por ti. Prácticamente eso dice Pedro. Pero cuando agarra a nuestro Señor Jesucristo y ve que ya lo tienen ahí, pues prácticamente Pedro lo niega, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le dice en esa cena, le dice, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces, ¿no? Y Pedro dice, no te voy a negar, ¿no? Entonces pues viene Pedro y ya ven que tienen agarrado a nuestro Señor Jesucristo y Pedro le dicen, mira, tú eres Pedro, de casualidad el que era discípulo de Jesús, y le dice, no soy yo, y se va, ¿no? En otra ocasión le vuelven a decir lo mismo y dice que no es, o sea, que se están confundiendo con él, ¿no? Allá van 2 veces, ¿no? Y la tercera vez, la segunda vez hasta maldice, ¿no? Maldice, ¿quién sabe quién es ese hijo de tal por cual? Yo no sé quién exactamente es, yo no soy su discípulo, ¿no? Y cuando viene la tercera vez, pues lo vuelve a negar, ¿no? Prácticamente, y ahí es cuando canta el gallo. Entonces, Pedro, ¿de qué se da cuenta? Pedro se da cuenta, mi maestro Jesucristo tenía razón. Él dijo que me iba a escandalizar y que lo iba a negar, ¿no? Prácticamente, bíblicamente, ¿qué pasó? Pedro se escandalizó y lo negó. Y cuando lo negó la tercera vez, canta el gallo. Entonces, ahí se dio cuenta Pedro y se arrepintió. ¿Se arrepintió de qué? Se arrepintió de él mismo. Como dice Job, me aborrecí, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo cuando dice algo, así se hace, ¿no? Exactamente por cuanto lo dice con la palabra de su poder. Si una persona piensa que lo que dice Jesucristo lo dijo como de, pues es como que si mi mamá lo dijera, no le voy a hacer caso, o sea, yo no, o sea, ¿qué puedo yo hacer, no? Pues prácticamente no cree en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Prácticamente ese es el verdadero arrepentimiento, cuando te desechas a ti mismo, ¿no? La confianza, mucho lo que hay en estos tiempos es, pues, ¿no? Barbie, sé lo que tú quieras hacer, ten mucha confianza en ti mismo, ámate, que aquí y allá, no sé. Entonces las personitas se encapsulan así y dicen, es que me tienen que amar como soy. Es que yo me amo como soy. A pesar de que sabe que lo que está arrastrando es basura, pues prácticamente esa persona me tiene que amar así como soy. Y si no me ame, pues que salga volando, ¿no? Eso es lo que le dicen a las personas en estos tiempos. Eso es lo que pasa. Y exactamente lo que hacen es aborrecer a Dios, aborrecer a Jesucristo. Y pues cuando ellos dicen, ¿no? Es que yo sí estoy cerca de Dios porque yo me arrodillo y oro durante 3 horas. Es que yo guardo un día en especial para honrar, el día de reposo. Es que nosotros estamos en constante alabanza, es que nosotros estamos en constante baile, como dijo una persona hace rato, ¿no? Es que no es bailar para adorar a Dios, es saltar, ¿no? ¿En qué se está enfocando esa persona? Esa persona se está enfocando en el mundo prácticamente, se está enfocando en lo que hacen los demás y no en lo que está haciendo él mismo. Dice nuestro Señor Jesucristo, vamos a buscar, vamos a buscar qué dice la palabra. Mateo capítulo 7 versículo 1 dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta, ¿no? Dice, o ¿cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Prácticamente, si yo me presento con una persona y le digo, yo no peco, ¿no? Para esa persona, que sería locura, ¿verdad? Se necesitan prácticamente argumentos para que esa persona entienda, ¿no? Prácticamente, pero argumentos de hombre, argumentos del común de las personas, o sea,
Puede haber una persona que diga, no, yo no peco. O sea, no codicias. No, nunca he codiciado. O sea, se cree tan correcto, se cree tan formado por el bien, que realmente eso solo es una máscara, ¿no? Es una máscara porque no quiere que los demás sepan exactamente la maldad que hay en él tan grande, que decide ponerse una máscara frente a los demás. Pero cuando está esa persona sola, créanme que está atormentada de sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las personas no podrían decir, híjole, mira, esa persona que está allá afuera es tan malvada que pues es que yo no puedo decir que todos somos buenos o que todos somos malos, ¿verdad? Pero esa persona es tan malvada que yo me siento hasta un poco mejor, ¿no? O sea, no soy tan malo como él. Hasta casi se siente como que se empieza a sentar en una nube, ¿no? Y se va flotando por cuanto ve la maldad en los demás. Pero ¿qué dice la palabra? No ve la viga con la que cargan en su propio ojo y están viendo la paja de los demás, ¿no? Por cuanto esas personas quieren creer que la mediación entre el bien y el mal, ellos la tienen ¿dónde? Aquí. También nos han impuesto, ¿no? Leyes como la de, es que si robas algo de alguien o de alguna empresa, pues prácticamente tiene consecuencias, ¿no? Prácticamente haber sido pecador tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Estar destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Sabemos que en el inicio Adán era imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué nos quiere decir eso? Quería decir que Dios con Adán eran un mismo corazón, ¿no? Unos mencionan es que Satanás se quería creer igual a Dios, pues Adán era igual a Dios, ¿no? En espíritu. Prácticamente él no se dio cuenta de lo que perdió, más por óptica de hombre, pues vio, ay, estoy desnudo y pues te tuve miedo, ¿no? Y no morí, como habías dicho. Pero Satanás dice que tiene la vista en los hombres. ¿Y en qué tiene la vista Dios? La tiene en espíritu, ¿no? Espiritualmente. Entonces, cuando le dijo Dios que iba a morir, no le dijo que iba a morir físicamente, le dijo que iba a morir espiritualmente por cuanto está alejado de Dios, ¿no? Prácticamente. Entonces, si nosotros recapitulamos qué es el pecado original, pues prácticamente es la incredulidad, el no tener la palabra en nuestros corazones, en esta tierra, ¿no? Entonces, la incredulidad pues llevó a el pecado, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿cómo yo puedo salvarme del pecado si ninguno hay bueno? Sí, Santiago 2:10 me menciona que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si yo ofendo en un punto, me hago culpable de los 10 y nada me lo quita. Y Gálatas capítulo 3 versículo 10 nos menciona que cualquiera que esté bajo las obras de la ley, pues está bajo maldición, ¿no? Puede ir a verlo y a leerlo, Santiago 2:10 y Gálatas 3:10. Y se sigue leyendo Gálatas 3 del 10 al, me parece como al 16, pues prácticamente va a encontrar más y más de lo mismo que le dice el versículo 10, ¿no? Prácticamente. Entonces, si me estás diciendo que yo no puedo cumplir la ley y no puedo hacer nada bueno, es decir, todo el tiempo estoy haciendo mal, por cuanto menciona la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Qué es la inmundicia? Pues prácticamente es lo que nos sirve, la putrefacción, la suciedad, el cochambre. O sea, imagínate un trapo así, tal cual, y llegas a Dios y le dices, aquí está toda mi justicia que hice. ¿Para qué cosa ve Dios? Ve un trapo de inmundicia, ¿no? Entonces, si yo no me puedo salvar por las cosas que yo hago, si yo no me puedo salvar por las cosas que yo creo que son mi justicia, que yo creo que sí cumplo conforme la ley, pues prácticamente me está diciendo que todo me condena. Exactamente, ¿no? La ley fue puesta para que te dieses cuenta que tenías pecado, que el pecado no es exactamente la ley, ¿no? Porque dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos la humanidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo me salvo? Pues
dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo consumó todo lo que decía la ley y los profetas. Y uno se pone a pensar, ¿cómo? Sí, lo dice Hebreos capítulo 10, ¿no? Dice que nuestro Señor Jesucristo, perdón, 11 me parece. Dice que nuestro Señor Jesucristo, vamos a leerlo para ya que prácticamente mi mente está confundida. Vamos a leerlo, porque no. Dice, bueno, es Hebreos 10, pero miren qué dice Hebreos 11 y por algo Dios permite que vengamos a leer esto, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Sabemos que todo lo sustenta Dios por el poder de su palabra, ¿no? Por la palabra de su poder, menciona la palabra como tal, y dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo antes también dijo, ¿no? Dijo que aún iban a haber algunos los cuales no le iban a ver y iban a creer más aún de los que lo veían, ¿no? Prácticamente, ¿de quiénes estaba hablando? Estaba hablando de nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a leer Hebreos 10, ¿no? Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿no? Por eso es que dice nuestro Señor Jesucristo que de él hablaba todo el Antiguo Testamento y los profetas, ¿no? Cuando tú recibes tu promesa de salvación, pues prácticamente puedes encontrar que en todo el Antiguo Testamento pues está nuestro Señor Jesucristo puesto, ¿no? En una persona del común quiere ver explícitamente de una manera literal que diga Jesucristo, si no, no lo cree, ¿no? Pero sabemos que con la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Prácticamente. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo en lo siguiente, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvos, no? No sé si ustedes saben, pero la paga del pecado es la muerte, ¿no? Prácticamente si nosotros pagásemos el pecado con la muerte, pues prácticamente ahí quedamos, porque no somos Dios como lo menciona nuestro Señor Jesucristo. A mí no me quitan la vida, yo la entrego. Y así como tengo el poder para darla, tengo el poder para volverla a tomar, menciona la palabra. Nosotros somos así, nosotros no somos así. Nosotros nos la quitan y ahí queda, manito. Entonces, por eso mismo, como la paga del pecado era la muerte, pues prácticamente nosotros éramos incapaces de poder salvarnos y decir, ay, ahora sí, ya pagué. No, porque pagaste y hasta ahí quedabas, ¿no? Prácticamente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí podía hacer eso, ¿no? Porque Él era el verbo que se hizo carne, ¿no? Ustedes me entenderán por qué digo esto, ¿no? Entonces, pues prácticamente nuestro Señor Jesucristo entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado y menciona una vez para siempre, ¿no? En nosotros, en nuestro entendimiento, pues prácticamente el para siempre es decir, desde ese momento en adelante, ¿no? Pero para Dios no existe el tiempo como nosotros lo percibimos. Para nosotros hay pasado, presente y futuro, y pues se deriva en el copreter y todo eso, ¿no? Cuestión de palabras. Pero en lo normal, pasado, presente y futuro. Para Dios existe el hoy, ¿no? Prácticamente
El hoy para Dios es pasado, presente y futuro. Para nosotros el hoy solo es hoy. Para nosotros es el pasado lo que pasó, el hoy es lo que importa, o sea, el presente, y el futuro pues quién sabe, ¿no? Pues quién sabe qué me va a pasar mañana, ¿no? Pero para Dios todo eso es hoy prácticamente, ¿no? Entonces, si nos menciona la palabra que nuestro Señor Jesucristo ofrendó su cuerpo como ofrenda por el pecado, hecha una vez para siempre, es decir, ya no hay nada más de sacrificio por hacer, ¿no? Entonces, prácticamente cuando Él ofrece su cuerpo como ofrenda por el pecado, ahí es cuando nos limpia y nos lava de todo pecado, ¿no? Cuando Él resucita nos brinda con justificación para tener comunión con Dios prácticamente, ¿no? Entonces sabemos que la palabra consumado es, que lo menciona, quiere decir que ahí, en ese preciso momento, pues sabemos que le dan de tomar vinagre, ¿no? Y está escrito en la palabra. Vamos a ir poco a poco desmenuzando dónde es que lo dice, ¿no? Exactamente. Entonces cuando a él le dan de tomar eso, menciona consumado es, ¿no? O para una persona quisquillosa dijo tetelestai, ¿no? en su idioma. Entonces, ¿pero qué quiere decir la palabra consumado es? Vamos a buscar qué significa para que podamos entender qué significa consumado. Dice, la palabra consumado es el participo del verbo consumar, y significa que una acción, proceso o tarea ha sido llevado a su fin, completada de manera total o perfeccionada, ¿no? Entonces, todas las escrituras que hablaban y los profetas que hablaban del que había de venir, del postrer Adán, que ya lo hemos visto, pues prácticamente cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, se cumplió todo lo que estaba escrito, ¿no? Prácticamente. Tetelestai, ¿no? Para aquella persona que diga, no, es que no se dice así. Bueno, no importa, como ya lo he mencionado, en qué idioma se diga, porque una persona puede ser muy quisquillosa en el que escuche Jesús, Jesucristo, o Jesús Cristo, o Cristo Jesús, o por ejemplo escuchan, es que se dice Joshua, es que se dice Yeshua, es que se dice Jesus, es que se dice un montón de derivados de la misma palabra, pero cuando tú sabes el significado, pues prácticamente no importa el idioma, ¿no? ¿Qué significa Jesucristo? Significa Salvador de los pecados de su pueblo, ¿no? Entonces, si yo le digo Jesus, pues sé a quién se refiere y el significado. Si yo le digo Joshua, sé a quién se refiere y su significado. No importa el idioma en el cual se mencione, sí importa el significado, porque bien puede venir un árabe y me puede escribir un garabato que yo no voy a entender, y prácticamente para él está escribiendo Jesús, pero para mí yo no lo entiendo, ¿no? Se podría decir de esa manera, pero no importa en qué idioma, sino el significado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo menciona consumado es, pues ya podemos ver de una manera en la que podemos entender, dice, significa que una acción, proceso o tarea ha sido llevada a su fin, completada de manera total o perfeccionada. Entonces lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo de manera perfecta en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? No tenemos absolutamente nada que agregarle a la palabra, ¿no? Entonces, lo único que podemos pedir nosotros es misericordia. Lo único que podemos pedir es misericordia, porque Dios se apiade de esta alma y le pueda hacer entender que ya todo ha sido pagado y que no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? Porque la carga en la que te dice el mundo, sé bueno, no seas malo, la carga en la que debes de tratar bien, no trates mal, la carga en la que no mientas, no vayas a mentir como tal, en la carga no codicies, no adulteres, no hurtes, y se hace tan grande que esa carga nosotros la vemos resumida en 10, o los que ven el Nuevo Testamento la ven resumida en 2, pero realmente son 613 mandamientos, preceptos, decretos y de cosas que debes de hacer y no hacer. Siempre he dado este ejemplo, ¿no? Te paras, pecaste, te agachas, pecaste, ¿no? No hay escapatoria como tal. ¿Por qué? Porque la ley fue puesta para que viésemos que el pecado estaba impregnado en nosotros, no que eso nos impregna del pecado, ¿no?
Entonces, dice Heike, hasta que te veo, manito. A ver, dice Heike, Romanos 7:10. Romanos 7:10. Vamos a leer qué nos dice. Dice aquí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Exactamente, ¿no? El pueblo pues había pedido qué cosa tenía que hacer para agradar a Dios, ¿no? Entonces prácticamente Dios se molestó y dijo, ustedes no saben exactamente su condición. Bueno, da los mandamientos y dijo, el que cumpla mis mandamientos pues heredará la vida eterna, ¿no? Pero el humano, el hombre, ¿puede hacer eso? Dice que no podemos hacer nada para cumplir la ley, ¿no? No somos ni buenos. ¿Qué ha de salir de nosotros para cumplirla, no? Pero sabemos que la palabra de Dios, los mandamientos, por medio de quien lo haga, pues prácticamente heredará la vida eterna, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre he dado ¿cómo les podría decir? Este ejemplo en la que nosotros estábamos aquí y viene nuestro Señor Jesucristo y Él ya es hijo de Dios, ¿no? Él es el hijo de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, nos vino a decir, toma mi lugar de hijo porque yo voy a cumplir lo que tú no puedes cumplir. Y prácticamente pasó esto, ¿no? Pasó de que el que no merecía ser hijo de Dios, no merecía estar en la vida eterna y no merecía el perdón de pecados, por nuestro Señor Jesucristo, pasó ahí, no porque lo merecía, sino porque por obra de nuestro Señor Jesucristo es así como se hizo, ¿no? Prácticamente Dios mismo se tuvo que hacer carne para que por medio de hijo pudiera salvarnos, ¿no? Esto es muy contradictorio para las personas que piensan es que yo solo pienso en Trinidad, yo pienso en dualista, yo pienso aquí, yo pienso allá, pero ¿qué dicen, no? Yo creo, yo pienso. ¿De dónde sacan eso? De aquí. Es como la persona, ¿no? Sabemos que hay una religión o congregación que dice que existe el purgatorio, ¿no? En ninguna parte de la Biblia existe la palabra purgatorio, ¿no? No hay como tal. Pero una persona que ya está de este lado siendo salvo, ahora entiende el por qué para ellos existe el purgatorio. La persona que está tan atribulada y se da cuenta que no puede ser salvada, pero tampoco puede recibir misericordia en ese momento para ver quién es el único que nos puede salvar, pues prácticamente entra en desesperación, ¿no? Y busca de todo para no irse al infierno, no irse a la condenación eterna. Entonces, pues yo sé que esa persona tan atribulada pensó, quiero tan solo imaginarme que hay un purgatorio y que Dios va a juzgar por medio de su justicia y ese va a ser, no digamos coloquialmente, mi patada de ahogado, ¿no? Prácticamente yo entiendo a esa persona que tanto miedo tenía de ir a la condenación eterna que prácticamente dijo, que yo diga o les diga, pero aquí va a quedar, digan que existe un purgatorio porque no hay nada que podamos hacer prácticamente, ¿no? Pues ahora yo entiendo a esa persona. Vamos a ver si hay algún comentario. Hoy los vi muy calladitos. No hubo muchos comentarios. Qué bien que escucharon. Dice Nieve de Limón, Satanás el Israel. Ellos eliminaron a Jesús. Jesús no fue eliminado. Un católico es agredido por judíos sionistas. Epa, tanto conocimiento de hombre, Nieve de Limón. A ver, sigamos, si no hay otro comentario, pues prácticamente sería todo por el día de hoy, ¿no? Dice Sonia, así es, gloria a Dios por su gran misericordia, porque nos hace poder entender la palabra. Mónica, amén, así es. Bueno, Heike de Romanos, claro, por supuesto, y pues bueno, ¿no? Gracias a Dios por su gran bondad que nos permite escuchar la palabra.
Y pues no me queda nada más que decir que ustedes pidan por misericordia, que la misericordia de Dios os sea dada. Y pues cuando uno recibe misericordia, prácticamente Dios dice, te entrego mi don de la fe, ¿no? Sabemos que como es don de la fe, solo Dios puede otorgarla, ¿no? Prácticamente. Y pues el misericordioso sabemos que es Dios, ¿no? Entonces, pues prácticamente la misericordia, para que esa alma pueda entender, ¿no? Porque se entiende por el Espíritu, ¿no? Prácticamente no se entiende aquí. El camino que hay más largo de recorrer, pues prácticamente es de aquí para acá y de acá para acá, ¿no? Pero cuando pasa de acá para acá es más fácil. Pero lo que hay aquí hacia acá es el camino más difícil al cual se puedan imaginar, ¿no? Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pues prácticamente es basura, ¿no? Es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos hacer lo de Job, aborrecernos a nosotros mismos y solo ver la gloria de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es lo único que es bueno, ¿no? Porque sabemos que el único bueno es Dios, prácticamente. Entonces, solo me queda decir que oren por misericordia. No hay nada que podamos hacer más que orar por misericordia de nosotros y de todos los demás, ¿no? Porque sabemos que todos los demás, aún así no lo digan, todos están atribulados, ¿no? Prácticamente todos están en busca de qué es lo que los puede mantener con vida, porque un hombre natural, el hombre que solo piensa en sí mismo, pues prácticamente busca el cómo alargar su tiempo en la tierra, ¿no? Pero no está viendo que el alma va a ser destruida, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo sé que esta tierra un día volverá a ser polvo de la tierra, pero el alma va a estar en espíritu ahora para con Dios, ¿no? Porque sabemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nos vemos el día de mañana. Esto fue todo por hoy para leer Génesis capítulo 3 versículo 24 y el día de mañana leeremos Génesis capítulo 3 versículo 25 en adelante, ¿no? Eso fue todo y nos vemos. Adiós.